En la pestaña comunidad hice una encuesta con los equipos que más suenan de momento en los comentarios. Ojo, el equipo que más obtuvo votos fue este Leicester City. Vamos a hacer hoy reconstruyendo. Este es un reconstruyendo normal. Bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a hacer algo interesante con este Leicester City que en la temporada inmediatamente anterior quedó en un lugar bastante respetable. Quedó en el lugar número 5, nos regaló 66 puntos por Premier League en sus 38 partidos. Un lugar número 5 en la Premier League, ya saben que no es nada mal, no está nada mal, así que tenemos que hacer una muy buena presentación en las próximas 4 temporadas para intentar conseguir la ansiada orejona y los títulos que más podamos, ¿no? Bueno, el objetivo principal es la Champions League. En esta temporada, la que acaba de iniciar, bueno, realmente no podemos decir mucho porque este club ha conseguido 3 puntos de los 3 posibles. Refiero a que solo han jugado un partido, entonces va bastante bien, van en el lugar número 9, pero eso es en la temporada 21-22. Bien, chicos, vamos, tenemos 47.9 millones, casi 48 millones de presupuesto, bastante bueno, y un valor de club de 552. Aquí en esta plantilla podemos hacer cosas muy interesantes. Vamos a analizarla más de cerca, chicos, pónganse cómodos porque esto realmente se pone interesante. Por último, antes de pasar a la plantilla, me gustaría que en los comentarios de este video me dejaras un equipo que quieras ver reconstruir antes de que se acabe este FIFA 21, porque ya saben que FIFA 22 está a la vuelta de la esquina y se vienen cosas brutales con esa versión del FIFA que ya lo tengo reservado. Ya está listo, chicos, tal vez el 22 de septiembre tengamos videos por acá. Bien, déjame un equipo para finalizar como debe ser este FIFA 21. Vamos a la plantilla, veamos qué hay que hacer. Antes de continuar con este gran episodio, los invito a que visiten mi canal secundario, un canal llamado Foot Shorts, en el que van a encontrar contenido muy interesante, contenido que tiene que ver con lo que se viene en FIFA 22, los mejores jugadores, porteros, lo que tiene que ver con el mercado de fichajes, rumores, todo aquello que nos interesa, que nos gusta del fútbol, lo podemos encontrar en ese canal. Puedes ir al comentario fijado, puedes visitar el canal y si te gusta, simplemente te suscribes, aquí como lo puedes ver, activas todas las notificaciones y perfecto, ya estás al tanto de todo lo que se está subiendo en ese canal. En ese canal estoy subiendo contenido más frecuentemente. Van a encontrar cosas curiosas como las novias de los futbolistas, como aquellos futbolistas que han estado en prisión y cositas muy curiosas que yo sé que les gusta porque ustedes son futboleros. Los invito a que se suscriban, visítenlo, suscríbanse. Veamos, plantilla interesante, claro que sí, está interesante, pero de hecho, bueno, aquí vamos a tener unos pequeños inconvenientes. Vamos a iniciar desde abajo. Tenemos un portero ahora mismo, chicos, tiene una edad de 33 años, tiene valoración global de 85 y no tiene crecimiento, está totalmente estancado, pero ya en los últimos reconstruyendo nos hemos dado cuenta que estos porteros de esta edad son idóneos y suelen crecer un poco, así que creo que me voy a quedar con él. Además, este señor está catalogado como un jugador interesante para el próximo FIFA 22, es decir, tiene crecimiento, va a subir su valoración, al menos en foot, esperemos que en modo carrera también, así que vamos a darle la oportunidad porque necesitamos tener un portero con experiencia para afrontar este reto de Premier League y posiblemente, solo posiblemente, Champions. Entonces este señor se queda. Para sustituirlo tenemos a Ward, que también tiene bastante experiencia, 27 años, 74 de valoración global, totalmente estancado, no tiene crecimiento, pero como sustituto creo que nos va bastante bien. Hay un par de porteros más, estos dos, pero uno se irá en venta, este señor, porque pues no tiene crecimiento evidentemente, y este chico tiene futuro, tiene 74 a 76 de potencial, pero se irá a préstamo al menos por las primeras 2 temporadas, al menos eso espero. En la defensa sí que estamos bien, muchachos, en la defensa estamos perfectamente bien. Tenemos al gran Soyuncu, que tiene valoración global, como pueden ver, de 80 y un potencial de entre 83 a 85. Por otro lado tenemos un francés que nos encanta, el señor Fofana, ustedes saben que lo amamos en este canal, y tiene un potencial de entre 86 a 88. Definitivamente los dos titulares ya están para sustitución. Tenemos jugadores que tal vez se vayan a venta, como es el caso de este señor Fox, 34 años y no tiene crecimiento, está totalmente estancado. Por otro lado también tenemos a Evans, el grandísimo Evans, el legendario de la Premier League, o de Inglaterra más bien. Nos serviría dejarlo como recambio con 32 años, pero tal vez más adelante en la próxima temporada podamos hacer algún tipo de transacción. En fin, ya veremos, está totalmente estancado Evans. Como lateral derecho tenemos al grandísimo Pereira, procedente de Portugal, con 85 de valoración global, totalmente estancado, pero con su edad yo creo que podemos llegar a 90 en las próximas 4 temporadas porque es un grandísimo jugador. Para sustituirlo tenemos a este señor que he decidido cambiarlo para la parte izquierda para que sea titular. Tiene valoración global de 79
79 y un potencial de entre 82 a 84 para dejarlo del lado izquierdo. Del otro lado tenemos a Justin, que es un lateral izquierdo bastante joven, 22 años y tiene un potencial interesante, chicos. Tiene un potencial de entre 82 a 84. También podría ser titular, pero pienso dejarlo para que le ayude tanto a Pereira como a Castañe. El señor con buen potencial, el señor Thomas, que tiene valoración global 69 y potencial de entre 82 a 84. Él se irá en préstamo en esta próxima o en esta temporada. En el medio campo sí que estamos increíbles, chicos. En el medio campo estamos brutales y el medio campo es intocable, a menos que, no sé, más adelante las cosas con este señor se puedan poner difíciles. Ya saben que se quiere ir. Bueno, Tielemans, Ndidi y Maddison son jugadores con grandísimo potencial. Maddison con 86 a 88, Tielemans con 86 a 88 también y Ndidi de 87 a 89. Estas tres son las estrellas del club. Para recambios, por aquí a este Choudhury, que se va en préstamo porque está un poquito estancado, de 78 a 80, tenía más potencial en el pasado, está totalmente estancado, tal vez lo venda, no estoy muy seguro. Bueno, tiene 26 años, no debería hacerlo, debería dejarlo de recambio. Y por último tenemos a Mendy, que también está totalmente estancado, pero como recambio tal vez funcione porque tiene 28 años, ya veremos. Por las bandas, a ver, o más bien adelante, tenemos al señor Under como medio derecho, lo vamos a dejar justo en esa posición. Viejo conocido en el canal, en este FIFA no ha tenido protagonismo, pero lo va a tener muy seguramente hoy. Su potencial está entre 82 a 84, su edad es de 22 años, brutal el turco. Pérez, que no estoy muy seguro qué tanto dure con nosotros, el españolete. Ahí miremos, está totalmente estancado. Cabe resaltar que todas estas personas que tenemos, o todos estos jugadores más bien, tienen su contrato vigente. Vigente, chicos. El grandísimo Barnes, increíble jugador que también nos ha dado alegrías en otros FIFAs, chicos. Este señor Barnes tiene potencial de 85 a 87, o sea, irreemplazable. Este señor no se puede tocar. Tiene 22 años y un contrato con nosotros también hasta 2024. Tenemos este canterano que se irá a préstamo, al menos en esta temporada. Pues me pareció interesante dejarlo, ya que tiene 59 de media. Por último, en la delantera tenemos dos grandes delanteros, chicos, jugadores que nos encantan. Bueno, a mí Vardy por la edad es un grandísimo jugador, pero por la edad de pronto no tanto. Pero hay que respetar la supremacía de este señor Vardy. ¿Por qué? Porque gracias a él, o bueno, con la ayuda de él, el Leicester City está donde está. Entonces, venderlo, sacarlo del club sería un total insulto con la hinchada del Leicester City, ¿no? Jamie Vardy, que tiene un contrato hasta 2023, está con nosotros, va a quedarse titular sin lugar a dudas. Y Iheanacho, no sé si lo pronuncié bien, tiene 23 años, tiene un potencial interesante, chicos, delantero centro de 81 a 83 de potencial, así que va a ser el sustituto perfecto. Aquí llega la pregunta del millón: ¿qué cambios necesita esta plantilla? Pues yo, en lo personal, como la veo, así, justo como está ahí, está perfecta. No necesita cambios. Ya veremos qué pienso hacer. No tengo idea realmente. Quizás con el dinero comprar jugadores más top, un poco más top que este señor, para asumir el reto de Champions y poder conseguirla, ¿no? Eso, pues teniendo en cuenta que el reto es difícil. De todas maneras, voy a ir avanzando y algo haremos, no sé. Vamos al mercado de fichajes. Un mercado de fichajes bastante tranquilo para nosotros, o por parte nuestra más bien, en temas de compras, chicos. He fichado a el señor Boubakary, será así la pronunciación, muy seguramente no, pero bueno. Soumaré, chicos, un francés procedente del Lille y que tuvo un valor de 26 millones, costoso, bastante costoso, pero recuerden que estos son de los grandes Wonder Kids del momento, ¿no? Además que lo cambié básicamente, lo cambié por uno de nuestros hombres de contención, porque tiene un crecimiento interesante. Ya saben que está de entre 85 a 87, lo cual nos garantiza un jugador a largo plazo, y con 21 años creo que está perfecto. Podemos notar algo leve. Y es que ya tenemos 4 millones de euros ganados con este señor. Las compras no fueron más. Veamos préstamos y algunas ventas. Vendido este señor, esto nos permitió traernos a Soumaré. Bueno, pues hay otra venta también. Hemos prestado a Clark, también este Pérez, el español, lo hemos prestado. Y Choudhury también préstamo. Thomas, préstamo. Y esta fue la otra venta. El señor Mendy ha sido vendido por 7.8 millones, 28 años, no está tan adulto, está estancado. Este iba a ser nuestro recambio, porque ya saben que en el medio campo tenemos a Ndidi y tenemos a Tielemans. Nuestro recambio iba a ser este señor, pero decidí más bien traerme a Soumaré. No sé si en el futuro Soumaré me exija minutos, muy seguramente sí, y de hecho esperemos que así sea, pero me arriesgué. A ver, por aquí tenemos el canterano que ya va en 60, ha sido prestado, muy bien, al Barnsley, al Botafogo miren que
Por aquí están estos clubes gracias al mod que tengo, que está instalado en este momento, que podemos tener las equipaciones, la 21-22, Tavares también préstamo, este Hughes también y bueno, este señor ya. Chicos, así inicia nuestra primera temporada con pocos fichajes, pero tratando de hacerlos de la manera más inteligente posible. Vamos al final de la temporada, veamos qué sucede, veamos si nos colamos en puestos de Champions, no lo creo, pero hay que intentar. Chicos, termina la temporada y quiero iniciar con este fichaje. Me hice este fichaje, quizás en este instante no lo necesitemos, yo sé que no, pero a largo plazo saben que podemos tener un jugador importantísimo por la banda izquierda. De momento llegaría a ser estar de recambio porque pienso salir de nuestro recambio, bueno, el jugador que tenemos ahora mismo, porque no terminó por convencerme en esta temporada. Entonces me animé antes de que terminara esta primera temporada, comprar a este señor, chicos. Nuno Tavares, 19 millones, un poco costoso, se lo compramos a la Sampdoria y tiene un potencial de entre 83 a 85 aproximadamente, pero si lo hubiese dejado para la próxima temporada, para la 21-22, entonces me hubiera salido más costoso. Ya saben cómo funciona. Repito, creo que no es tan necesario en este momento Nuno, pero estoy casi convencido que no vamos a perder el dinero. No lo vamos a perder. Ya veremos por qué. Veamos. En la liga hemos quedado en un lugar o en una posición número 4. En la posición número 4, bastante bien. Tenemos 80 puntos. Solo el Liverpool nos echó 5 puntos. No es tanto realmente. Hicimos muy buen puntaje, teniendo en cuenta que estamos con el Leicester City y teniendo en cuenta que vamos a Champions. Vamos con los grandes de Inglaterra. Vamos con el City, el United y el Liverpool. El Tottenham, el Arsenal y tal vez el West Ham. De pronto el Everton vayan a la Europa League. En la Europa League no nos fue tan bien, chicos. Nos fue bastante regular, hay que reconocerlo. Bueno, pero sí avanzamos. Fulham, Brighton y el Crystal Palace, chicos, no puedo creer. Equipo con el que hicimos algo genial en el episodio anterior. Bueno, ¿qué podemos hacer? Crystal Palace a la segunda división. Por aquí la FA Cup se la llevó el City, la Carabao Cup el United, la Supercopa de Europa se la ha llevado el Sevilla Fútbol Club, significa que es el mejor de Europa, y la Champions ha quedado en Inglaterra, chicos, más exactamente en Anfield para el Liverpool. El Nápoles, interesante dato, David Ospina, campeón en este instante en la temporada 2021 de la Europa League, la disputaron con el Villarreal de Carlitos Vaca, o más bien donde jugaba Carlitos. Nosotros, ¿dónde quedamos? Exactamente en cuartos de final, nos aplastaron de manera abrupta el Arsenal 4-1, chicos, ahí quedamos. Veamos el goleo, chicos, el goleo, ¿tenemos algo? No tenemos nada. Por aquí, como asistentes, sí, en el lugar número 11 tenemos a Maddison con 7 asistencias en 38 partidos. En la Europa League tenemos algún asistente, claro que sí, tenemos a Maddison nuevamente, pero en el tercer lugar, 5 asistencias en 11 partidos, le fue bastante mejor. Y en el goleo, vaya, Barnes se ha llevado 8 tantos en 12 partidos y quedó en el segundo lugar por debajo de Insigne. Chicos, creo que voy a mostrar la plantilla desde aquí, no desde el otro apartado. Creo que desde aquí la podemos ver mejor, un poco un repaso más rápido para ver los partidos de cada jugador. Este señor 51 y creció una unidad. Creo que va bien, va bastante bien. Ward se jugó 6 partidillos. Justin, este es el señor que, bueno, me equivoqué un poco. Dije que no había tenido buen crecimiento, pero es que en serio quiero quedarme con Nuno Tavares. Bueno, Castañe, bastante bien, 82, jugó 45 partidos. Este señor está en el, lo dejaron jugar 15 partidos en el Aston Villa. Muy bien por él. Fox se ha ganado. Este señor se parece al actor de Deadpool, ¿no les parece? Bueno, un poco. En fin, 4 unidades, Suyunco 51, perdón, 4 partidos, creció, no, Suyunco creyó 3 unidades en los 51 partidos, 83, bastante bien el turco. Evans alcanzó a jugar 27 partidos, un recambio espectacular, sin crecimiento, 43 y 5 unidades de crecimiento para Fofana. Pereira, una unidad, 50 partidos. Soumaré, chicos, interesante dato, se jugó 36 partidos, le dimos bastante protagonismo. Ndidi, pues ya saben, titular indiscutible, los 52 también, este señor se jugó 52 partidos, interesante. 85, muy bien. Maddison, 4 unidades, perfecto, chicos, 4 unidades para este señor, 50, y nos hizo 15 golecillos, 22 para Maddison, interesante dato. Hardy, 46 y 15 tantos en esta temporada. Sin lugar a dudas, nuestro 38 para este señor, 10, y creció 4 unidades, bastante bien, chicos, sin lugar a dudas. Maddison, increíble Maddison. Finalicemos. No sé qué les parezca esto de mostrar la plantilla así o mostrarla como lo hacía antes, que iba al apartado de plantillas, no iba a plantillas, sino que iba a mirarla, no sé cómo se llama ese apartado, bueno, como lo hacía antes, pero pues en el apartado de plantillas podemos ver más detalladamente lo que se consiguió, bueno, lo que crecieron los jugadores y los partidos que jugaron, chicos. Voy a ver en este mercado de fichajes qué puedo hacer y regreso con ustedes.
Se cierra el mercado de fichajes. Atentos, atentos porque no hicimos compras. Un poco triste, sí, claro que sí, porque no se hicieron compras, pero es que realmente la plantilla no amerita cambios. De hecho, el único que se hizo básicamente fue el de Nuno Tavares, pero fue en la temporada anterior. Y en esta no, lo único importante fue haber vendido a este señor. Como dije, tenía la intención de cambiar. No sé si me equivoqué, tal vez no lo debía haber hecho. Pero bueno, quiero explorar me siento más cómodo de momento con Nuno Tavares. Esperemos que no me haya equivocado. Hemos sacado 35.6 millones por este señor cuando tenía un valor de 24. Se lo vendimos al Olympique de Lyon y bueno, creo que sí, ustedes juzguen por sí mismos. En fin, chicos, el fútbol es incierto. Hemos vendido también a este señor, al protagonista de Deadpool. Ahí está, no recuerdo cómo es su nombre. Pero bueno, Tavares, este chico que es el que le estoy prestando atención, pero bueno, está un poco crudo realmente, 65. Vuelve y juega, prestamos a Hamza Choudhury, excelente. Y por último, este señor también en préstamo este porterillo, que bueno, tiene intención, tiene ganas de salir adelante, está tratando de demostrar sus habilidades, pero pues ya veremos más adelante. Chicos, así vamos a iniciar esta segunda temporada, la 21-22, con la plena intención de hacer una muy buena presentación en Champions. Vamos a los grupos de Champions. Fantástico, chicos, ya nos encontramos en la fase de grupos de la Champions League en la temporada 21-22, en la que orgullosamente estamos clasificados. Aparte, como pueden ver, somos líderes de grupo y eso me gusta, aunque el grupo no está tan complicado. Bueno, no, sí, mentiras, está complicado. Atlético de Madrid, evidentemente el más complejo. El PSV no es un hueso fácil de roer, pero el Young Boys, bueno, ahí podemos tener una oportunidad. En fin, vamos allá. Muy bien. Primer partido, veamos, a ver qué sucede, 4-1 goleada, bueno, el partido más fácil, ¿no? Partido complejo, muy complejo, ya lo saben. Veamos, wow, interesante, gracias a Barnes nos llevamos este partido 1-0, sacamos un resultado interesante en casa. Continúa esta Champions, Vardy estancado, no quiere avanzar, se mantiene y también nosotros las goleadas. ¡Qué buena goleada, por Dios! Tielemans, Vardy, ¡qué locura! Barnes también, vaya interesante partido, chicos, pero me preocupa Vardy. Una vez más partidos de Champions, más fútbol europeo. Veamos, 2-1, esta vez la cosa no estuvo tan a favor nuestro, pero aún así continuamos. Partido de vuelta, veamos pero déjenme hacer aquí algo, que veo estos dos jugadores agotados. Soumaré está un poco estancado, Soumaré, ahí no es la posición correcta, pero por ahí se podrá defender. 1-1, mal, pero bueno, vamos líderes de grupo. El partido más complejo. Bueno, ya sacamos uno adelante, veamos si de pronto, no, este no lo sacamos adelante, pero aún así somos líderes de grupo. Octavos de final, chicos, Inter le pega 4-0 al Villarreal, la Juve cae 2-0 ante el Manchester City, el Mónaco recibe al Bayern, el Leicester, o más bien nosotros visitamos a la Lazio, y el Shakhtar Donetsk se enfrenta al Bayern 0-4, Borussia Mönchengladbach, Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain. Y nosotros vamos de visitantes. Veamos qué tenemos, qué podemos hacer de visita. Caemos 2-1. Mal. Gol de visitante vale por 2, no lo olvide. Realmente estamos... ¡Wow! Vardy acaba de caer una unidad. No lo había notado, chicos. No lo había notado. Y resulta que la Lazio nos ha pegado una paliza. Nos ha dado una paliza impresionante. 3-2. ¡Qué mal! Finaliza esta segunda temporada, chicos. Bastante bien. Avanzamos un puestico. Escalamos más bien un puestico. Vamos junto con el Liverpool, el Chelsea y el Tottenham nuevamente a hacer un intento más en Champions League. Vamos a ver si lo logramos en la tercera temporada, chicos. Descendidos, veamos levemente o rápidamente más bien el Brentford, el Sheffield, y el West Bromwich. A ver, ¿cuántos puntos hicimos nosotros? El Leicester City, 38 partidos evidentemente jugados, 78. Caímos 2 puntos en comparación a la temporada anterior. Nos echaron más o menos 8 puntos por encima los señores del Liverpool y solo un puntico el Chelsea, bastante bien. Veamos otras competiciones, la FA Cup, nada. Por aquí, menos.
Trofeo de invitación, por fin algo. Supercopa de Europa para el Liverpool. La Champions se la llevó el poderoso Barcelona. Y el Leipzig, me interesa bastante ese Leipzig para un episodio. Se ha llevado al Real Madrid en Vaya, Real Madrid, qué curioso, ¿no? En Europa League. Ya que estamos en este apartado, veamos rápidamente goleadores. Tenemos algunos, sí señor, tenemos a Vardy con 10 tantos, en el lugar número 10 con 14 unidades en 32 partidos y no más. Por aquí, ¿qué tenemos? Como mejor asistente no tenemos ninguno. Bueno, tenemos a Maddison en el lugar número 3, en el puesto número 13, 6 asistencias, 33 partidos. Bastante pobre la actuación de nuestros chicos en el nivel, en el tema del goleo y las asistencias. Mirando ahí qué es lo que han crecido los muchachos, los voy a ir bajando para no hacer tan largo el video, chicos. Vaya, este señor creció 3 unidades, bastante bien, 39 partidos. Nuno Tavares creció 4 unidades. De esto era de lo que les hablaba, chicos. Crece bastante rápido este muchacho, 21 partidos jugados, hizo un golecillo de hecho y creció 4 unidades, bastante bien. Fofana con 45 partidos, 3 unidades de crecimiento. Suyuncu también con 3 unidades de crecimiento, 35 partidos. He rotado bastante la plantilla. Este señor cae 3 unidades y se postula para irse del club. Puedes ir a la MLS si quieres, amigo. Serías genial. Aquí este señor que le está dando mucha oportunidad al croata, 3 unidades de crecimiento. Flick Benkovic. Este muchacho estaba entre los cedidos del club y esta temporada lo he querido dejar por su edad y vaya, tiene un crecimiento de 79, un potencial más bien de 77-79. Vaya que nos está demostrando crecimiento, nos está convenciendo. 2 unidades de crecimiento para Pereira, perfecto. Veamos rápidamente en Didi. Wow, 3 unidades, 90. Hizo 2 goles, 5 asistencias. Hizo más goles Pereira, increíble. Como lateral, Soumaré, chicos, 3 unidades y 1 gol, 2 asistencias. Muy bien por el francés recién llegado, ¿no? Tielemans con 6 tantos, 4 unidades, 50 partidos y 2 de crecimiento, 2 unidades. Este señor también lo he estado utilizando bastante, 21 partidos. Estaba entre los préstamos y tiene un potencial de 79 a 81. Lo he puesto como MCO, bastante bien el chico. Ahí va, 3 unidades de crecimiento. Maddison, 2. 11 goles, 12 asistencias. ¿Y quién es el goleador absoluto? Barnes con 51 partidos jugados, 22 tantos, 3 asistencias, 3 unidades de crecimiento. Por aquí tenemos que este señor se hizo 14 goles. Interesante, el nigeriano, pero solo creciste una unidad. Me preocupas, muchacho. Pero el que más me preocupa es este señor. 46 partidos jugados, 21 tantos, muy buenos goles realmente, 2 asistencias, pero caíste 2 unidades con 35 años y supuse que ibas a aumentar, muchacho. Así que tenemos que planear algo para la tercera temporada, chicos. Tengo, no sé qué vamos a hacer con Bardi, que cayó en su crecimiento, cayó 2 unidades y eso me preocupa. Y Gianacho no está creciendo como quisiera. A ver si tomamos decisiones. Cierra el mercado de fichajes y nosotros tenemos uno bomba, muy bomba. Hemos traído a Tammy Abraham, hemos vendido a Gianacho porque, ya vieron que su crecimiento no estaba muy convincente. Y también vemos que Jamie Vardy va como en deceso, como que no sé qué pasa con Jamie. En fin, vamos a ver qué pasa con este señor. Hemos dado la increíble suma de 61 millones, bastante costoso este chico. Procedente del Chelsea, llega al Leicester City, Tammy Abraham, potencial bastante alto, 85 a 87, esperemos que sea el delantero, el 9 en el futuro, ¿no? Estamos pensando en el futuro del club y pues creo que esta ha sido una muy buena compra. Teníamos la opción de Daka, pero pues no sé, estaba un poquito más chiquitín, estaba de 80 hasta ahora de valoración y tenía casi el mismo valor, estaba como de 81. Entonces me decidí, aunque Daka es un año menor, pero me decidí por la experiencia de Tammy Abraham, ya que ha estado en clubes grandes, ya que ha estado, debutando en esta liga, la conoce bastante bien. Creo que es canterano del mismo Chelsea, no estoy muy seguro. En fin, he decidido a este señor porque creo que es el idóneo. Pensando también en el futuro, nuestra defensa, pues traje a este chico que tal vez no lo necesitemos, pero dándole minutos podríamos llegar a formar un jugador gigantesco de cara al futuro, ya lo dije, ¿no? Lo he traído para recambio y esas cosas. Ven lo que han pasado con Nuno Tavares, que ha ido creciendo, y ahí tenemos un grandísimo jugador y creo que Chris Richards encaja perfecta en este proyecto. 9 millones, eso es lo que ha pedido el Bayern Múnich por este chico, que tal vez allá no tenía mucha oportunidad, pero aquí vamos a intentar darle minutos. Ventas, hemos vendido a este señor por 10 millones, ya por temas de edad y por temas de crecimiento bastante estancados. Seguimos prestando a este señor, también préstamo para Hughes también. Este señor también se ha ido a préstamo, esperemos no crecen, no quieren crecer con ganas. Hirst también a préstamo, un delantero centro de 23 años que el señor George no quiere crecer como nos gusta, chicos. Evans creo que era del
Everton, bueno, ha regresado al Everton. Johnny Evans por 4.3 millones. Préstamo también para Tavares. Y este señor también se ha ido a préstamo. Y aquí está la venta, chicos. 39 millones por Iheanacho, pero creí que lo podría vender un poco más caro. Pero como dije, bueno, su crecimiento estaba, no sé, no me estaba convenciendo. Esperemos que no haya sido una mala decisión. Vamos a Champions nuevamente, vamos a los grupos y veamos qué sucede. En esta ocasión hemos quedado en el grupo F. Estamos arriba como líderes de grupo. El Leipzig, Athletic Club de Bilbao y el Shakhtar Donetsk. No creo que esté tan compleja la cosa, pero sí va a ser muy divertida. Veamos qué pasa. Excelente, aquí vamos, nuestra primera presentación con Tammy Abraham como titular. Jamie Vardy descansa hoy porque este partido no debería haber sido tan complicado, pero bueno, se tornó difícil. Segundo partido, chicos, recibimos al poderoso Leipzig de Alemania y seguimos empatando. Nuestra presentación en Champions en esta ocasión no está siendo muy convincente. El partido que podría resultar más complejo de todos, ¿no? Vaya, y lo sacamos adelante y de visita. Interesante. Veamos nuevamente, vamos contra este poderoso Athletic Club de Bilbao. Le volvemos a ganar 2-1, pero esta vez en casa. Veamos con Abraham como titular. Si podemos ganarle al Shakhtar, claro que sí, 3-0, interesante goleada. Luka Jovic, Martial, Kasper Dolberg, qué plantillita la que tiene el Leipzig y nosotros de visita vamos a intentar perder. Perdimos, qué mal. No sé qué pueda pasar en estos estos octavos, lo que sí sé es que están emocionantes, muchachos. Atlético de Madrid, Leipzig, Leicester City va contra el Dortmund, Olympique se va con el Bayern y el Milan, Real Madrid, partidazo ese. Por otro lado, la Juve y el PSG empatan en este momento. Real Madrid, Barcelona-Roma también. Va ganando el Barcelona, de hecho. 2-0 también le pega el Liverpool al Mónaco. Mónaco que está interesante para reconstruir. Y el Chelsea también. El Chelsea cae ante el Inter. Interesante. Kiwi, vamos. Chicos, veamos el partido en casa y caemos 3-2. No puedo creer esto, chicos, increíble. Un marcador bastante abultado. Una diferencia grande. Y ahora de visita no creo que lo saque. No puede ser, chicos. No puede ser. Ganamos de visita. Pero tenemos un problema y es que el Dortmund hizo más goles de visitante. Esto significa que nuevamente han frustrado nuestro sueño de conseguir esta Champions. Y nuevamente en octavos. ¿Qué cosas? Ok, esta temporada no fue lo mejor, pero hicimos bastantes puntos. Bueno, los mismos que tal vez los mismos de la temporada anterior, pero caímos una casilla, caímos un puesto, estamos nuevamente en el lugar número 4. Definitivamente no hemos podido con esta Premier League, lo hemos intentado, pero no. Seguimos, tenemos una opción más, una oportunidad más de conseguir esta Champions. Descendidos Fulham, Leeds United, wow, el Leeds. Nottingham Forest, nada por aquí para nosotros. Por aquí menos. Aquí vemos que en esta temporada el mejor de Europa ha sido el Barcelona. También el Barcelona se llevó la Champions una vez más. Wow, esto no sé si les trae viejos recuerdos, ¿no? ¡Qué partidazo! En el pasado eran estos partidos entre el Milan y el Barcelona, ¿no? Cuando el Milan era gigantesco. Y el mejor de la Europa League fue el Borussia Mönchengladbach. Bastante bien por el club alemán que derrotó 2-0. En penaltis más bien se llevó al Manchester City. En el goleo que tenemos, tenemos en el 10º lugar a Barnes con 17 tantos en 37 partidos. Por otro lado, en las asistencias tenemos en un 4º lugar a Maddison con 8 asistencias en 37 partidos. Y en el lugar número 15 tenemos nuevamente a Barnes. A ver, en estadísticas, chicos, veamos este señor con una unidad más de crecimiento rápidamente. Porterías imbatidas 17, bastante bien. No miramos si es de los mejores porteros de la Premier, no lo hemos visto, ya lo miraremos. Aquí vamos bajando lentamente, 42 partidos. Este señor tuvo 2 unidades de crecimiento, 7 tantos nos obsequió. Este tuvo 4, qué buena cantidad de crecimiento tuvo este señor. Un golecillo nos regaló por aquí. Richards, que jugó 12 partidos, 3 unidades. Qué crecimiento los de estos muchachos, por Dios. Sin goles para él. A ver, por aquí tenemos que Pereira nos regaló 2 tantos, 2 asistencias, 1 unidad de crecimiento, 2 unidades de crecimiento para Soumaré, que nos regaló 1 gol y 1 asistencia, chicos. También Ndidi, muy pocos los goles de Ndidi, pero entendamos que es un hombre de contención. 2 tantos, 3 asistencias, 8 tantos para el señor Tielemans, que creció 1 sola unidad en los 47 partidos que jugó. Este
señor Maddison, 12 goles, 11 asistencias, perdón, 2 unidades de crecimiento, 49 partidos. Este chico tuvo 14 partidos. No tuvo crecimiento, estancado. A ver, 18 para Pérez, el español, que tampoco tuvo crecimiento y ya tuvo más oportunidad, 18 partidos. Barnes, 21 tantos, sin lugar a dudas, el goleador de esta temporada. Por otro lado tenemos, ¿cuánto creció? 3 unidades, bastante bien. Ha sido titular indiscutible, 52 partidos, no hay de recambio. Entonces está bastante firme Barnes en su posición. A ver, Bardi, 17 tantos, una asistencia, una unidad de crecimiento recuperó. Recuerden que había terminado en la temporada inmediatamente anterior con 85. Tammy Abraham tuvo 2 unidades de crecimiento y 6 tantos, 28 partidos. Bueno, un poco pobre la actuación del inglés, pero esperemos que mejore. Déjenme ver por aquí si de pronto, claro que sí, chicos, Schmeichel está en el tercer lugar con 13 porterías imbatidas. Muy bien, en 37 partidos. El mejor portero de la temporada fue Alisson y Ederson. Bueno, los mejores me imagino que de la Premier League, pero bueno, nuestro portero está en un tercer lugar, que no es nada malo. Chicos, para esta temporada no tenemos fichajes, no tenemos nada. Estoy buscando por aquí a ver si de pronto encontráramos un grandísimo jugador, que no he buscado jugadores gratis, no los he buscado. Miren, cosas interesantes. Este Darwin a tener muy en cuenta para la próxima o para el próximo FIFA. También Luis Javier Suárez, Nicolás, bueno, viejo conocido. Este chico también hay que tenerlo muy en cuenta para el próximo. Este también, FIFA, etcétera, etcétera. Pero de esto no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando que no hice nada, chicos. Muy quieto, el mercado de fichajes bastante quieto. Prestado este señor nuevamente y Clark ha sido prestado sin mayores opciones. A ver, así está la plantilla y así vamos a ir al primer partido de Champions y vamos a ver qué sucede, muchachos. Let's play. Última oportunidad, chicos, de conseguir esta Champions. Estamos en el grupo E, un grupo más cómodo incluso que las dos anteriores. Esta es la última opción que tenemos. Si lo logramos sería genial y si no, pues también sería genial porque hemos hecho un trabajo maravilloso y tenemos un club muy interesante, un equipo más bien muy interesante ahora mismo. Veamos, primer partido, Jamie Vardy como titular. A ver, ¿qué hacemos? De visita 3-0 ante el equipo croata. Segundo partido duro, partido interesante. Veamos qué pasa de visita, no más bien de locales ante el poderoso Mónaco, que ha sido derrotado 3-0. El Club Brujas. Veamos qué pasa de visita ante el Brujas, que tenemos un equipazo nosotros y lo hemos goleado 3-1. Muy bien. Ok, partido de nuevo contra el Club Brujas. A ver qué sucede, 4-0. ¡Qué imparable! ¿Será que sí vamos a lograrlo en esta temporada? Sería maravilloso realmente. Champions, 2-0, Dinamo Zagreb. No sé si es el último partido de esta fase de grupos, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que lo empatamos. Octavos, nuevamente estamos en octavos y vamos a intentar pasar. ¿Será posible? Bueno, nos la pusieron muy difícil porque vamos contra el Real Madrid, el City va contra el Leipzig, el Bayern Múnich contra el Inter, el Valencia recibe al PSG, por otro lado el Mónaco, Sevilla, Dortmund, Piemonte Calcio o más bien Juventus, Tottenham, Mönchengladbach y el Barcelona-Liverpool. Partidazo. Veamos este Real Madrid que tiene a Acuña, Milinkovic-Savic, a Odegaard. ¿Quién más tiene por ahí? Tiene a Laporte, Dinayer. Vaya, bastante interesante el equipo de la Casa Blanca, pero le pegamos 3-1. ¡Qué bien! Quedé sorprendido, chicos. Un minuto de silencio porque estoy sorprendido. Vaya, vamos a tener que afrontar este partido de vuelta, aunque tenemos un marcador a favor nuestro, sin Maddison porque fue amonestado en el partido de ida. Pero aún así logramos sacarlo adelante. Muy bien, vamos a cuartos. Por fin avanzamos de este punto, chicos. Cuartos de final interesantísimos, chicos. Inter, Mönchengladbach empatan en este instante. El PSG también empata con el Sevilla. El Liverpool recibe al Manchester City, partidazo inglés. Y el Leicester City a la Juventus. Venimos con una racha interesante por liga. Veamos si se hace efectiva aquí. Veamos, 3-1. ¡Qué locura! En esta ocasión con Tammy Abraham de titular y Tavares también, porque no ha tenido tanta
tanto protagonismo, pero miren, perdimos 1-0, pero aún así avanzamos. Las semifinales más bien, ya solo quedamos 4. Liverpool-Leicester, Inter-Paris Saint-Germain. Veamos en el partido de ida. Wow, tenemos algunos jugadores un poco agotados, pero wow, interesante, porque por liga no estábamos siendo tan efectivos ante el Liverpool y menos en Anfield, pero bueno, así es la vida, muchachos, hemos mejorado. Veamos si en el partido de vuelta estamos en nuestra propia casa 1-1. Esto significa que somos finalistas, muchachos, aunque la liga, a ver, lo máximo que llegamos en esta liga fue a un tercer lugar, definitivamente, ahí está, 81 puntos. Yo creo que esta fue la mejor porque hicimos, creo que un punto más. En otra ocasión estuvimos en el tercer puesto, pero creo que hicimos 80 puntos. 81, creo, pues no está tan mal realmente, pero nos quedamos con las ganas de llevarnos una liga. Estuvimos siempre entre los mejores y eso también se tiene en cuenta, ¿no? En fin, volveríamos a Champions, pero bueno, vamos a intentar conseguirla en esta ocasión. Por aquí, la FA Cup no tuvimos nada que ver. Aquí sí, vea, por fin, una Carabao Cup, chicos, primer título, por Dios. 4 temporadas y hasta ahora un título, qué locura. Wow, el torneo de invitación en Japón también fue nuestro y bueno, los rivales no estuvieron tan fáciles, miren. Teníamos un buen torneo, una buena fase de grupos, miren y vean. Creo que lo hicimos bastante bien. Por aquí, la Supercopa nuevamente es para el Barcelona. Y aquí podemos ver que vamos a disputar la final, ¿no? Con el París. Atlético de Madrid se llevó la Europa League. ¿Tenemos goleadores en la Champions, ya que nos está yendo tan bien? Claro que sí, en el lugar número 7 tenemos a Maddison y también en el lugar número 12 a Tielemans. Asistentes, a ver, el mejor asistente nuestro estuvo en el lugar número 9, que fue Maddison. Porterías imbatidas, veamos, wow, nuestro portero es el mejor de la Champions, el Leicester City, 6 porterías imbatidas para Schmeichel. A ver, en la Premier League tenemos goleadores, en el cuarto lugar, en el sexto lugar Barnes, no más. El mejor asistente, bueno, sí, Under con 3 tantos, poco protagonismo del señor, pero bueno, ahí va, 8 asistencias en 36 partidos. Y el mejor portero, bueno, subió nuestro portero al segundo lugar de esta Premier League. Interesante, 14 porterías imbatidas, solo superado por Ederson, pero por encima de Alisson y Lloris, eso está bastante bien. Ojeada rápida, rapidita, chicos, a esta plantilla que realmente es interesante. Este señor llegó a 90, ¿no? Y con 37 años, ¡qué locura! Ya miraremos su valor comercial. El mejor portero, el segundo mejor portero de la Premier League, 66 partidos. Este señor no lo dejamos jugar ni uno, pero bueno, creció a pesar de todo en una unidad. ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! Castañe con 13 unidades, una unidad de crecimiento, 3 golecitos nos regaló para esta temporada. Tavares, bueno, se mantuvo, no sé qué pasó con Tavares, 24 partidos y no lució mucho, no brilló mucho esta temporada. Richards creció 2 unidades, 19 partidillos, creo que le fue bastante bien al norteamericano. Fofana está molestado para este partido, no lo puedo creer. Un tanto, 3 tantos para Suyuncu y 3 asistencias. ¿Cuánto creció? Una unidad, bastante bien. Este señor se quiere ir, una unidad de crecimiento, no está nada mal. 29 años, golecito y asistencia para esta misma temporada. Es que no lo dejaron jugar, por Dios. 62 partidos, 5 y 4 asistencias para... Hay 2 unidades de crecimiento para nuestro Ricardo Pereira. Bien, aquí este señor de préstamo, Soumaré, 32 partidos, sin goles y una unidad de crecimiento. 2 golecitos, 2 asistencias y una unidad de crecimiento para Wilfred. Por aquí, goleador Tielemans, 62 partidos, 18 goles y 8 asistencias. Interesante. Su promedio es 7.1, bastante bueno. En fin, Maddison, 27, sin lugar a dudas el mejor jugador, bueno, el goleador y 8 asistencias, una unidad de crecimiento. Tielemans fue una unidad también de crecimiento. Crecieron muy poco nuestros muchachos. 6 goles de Under más 10 asistencias, 2 unidades de crecimiento. Su valoración, puntaje total fue de 6.8. A ver, el canterano en cuánto va, en 70. Y bueno, el goleador, mírenlo aquí, Barnes, 29 tantos, 2 unidades de crecimiento, 9 asistencias en 65 partidos. Es que jugamos muchísimos partidos, por Dios. 15, 12 goles para Abraham y 15 goles para Vardy. Qué bien, 2 asistencias. Vardy, que creció, creo que sí, creció una unidad, recuperó su nivel este señor para esta última temporada y bueno, bastante contento. Este señor creció solo una unidad, muy poco. Veamos por aquí en lo financiero, vamos de nuevo hacia arriba. Vardy con un 3% creció, Tammy Abraham 26%, Barnes, jugador de 161 millones, 12%, Under, un jugador de 100 millones con 23%, este señor creció un 21%, no estuvo nada mal. Maddison,
140 millones, interesante, estuve a punto de venderlo. 41% de crecimiento para este chico. Tielemans, un jugador de 109 millones y un 1% de crecimiento. Tavares, van a tener en cuenta este chico, muchachos, a Sidney Tavares, porque puede dar muchos resultados en FIFA 22. 10%, 10 millones, 33% para este señor. Soumaré, 9%, 89 millones, jugador de casi 90 millones, 113 millones para este señor, 7%. Este señor también 18 millones, 15%. Soyuncu, jugador de casi 80 millones y 120 millones vale nuestro Fofana con un 13% de crecimiento. Richards, que fue comprado en 9 millones, al final lo tenemos en 19 millones y 46% en 2 temporadas, ¿no? Este Benkovic, 10 millones, estancó un poco, bueno, no tuvo tantos partidos, en fin. Por aquí Tavares, jugador de 38 millones, no cumplió todas mis expectativas, pero bueno, 82 millones, 7% de crecimiento y nuestro portero, 3 millones. Esto es lo que no me gusta, porque vales tan poco, 3 millones, 74%, pero imagínense, ya toca dejarlo que se retire en el club, evidentemente, ¿no? A nivel general, nuestro club tuvo ingresos de 610 millones y ganancias al final de 495, unas más o menos pérdidas o inversiones más bien de 114 millones. Por aquí, camisetas, la más vendida, la de Madison Barnes Tielemans, 7.7 millones de camisetas más bien. Y lo entregamos con un increíble presupuesto de casi 320 millones. ¿Con cuánto iniciamos? 40 y tanto, 50 y tanto, no lo recuerdo, pero entregamos un club brutal. Y vamos rápidamente a la entrevista. Vamos a esa entrevista que nos gusta tanto. Veamos, se merecen la gloria, claro que sí, chicos. Veamos el mundo, qué opina de nosotros. Esperemos sacar un buen resultado, muchachos, y también esperemos que se vengan muchos videos en FIFA 22, porque tengo muchas ideas. Sin más, vamos al terreno de juego y a desarrollar este partido, a ver qué tal nos va, muchachos, porque está que arde el fútbol en este episodio. Ardiente o más bien caliente, como sea. Este partido, muchachos, va a ser un partido bastante complejo, bastante duro. Paris Saint-Germain, que no sé si tendrá por ahí todavía, me imagino que sí, a sus grandes estrellas. Hablo de Kylian, hablo de el mismísimo Neymar. ¿Y qué tal si por solo coincidencias estuviera Lionel Messi? No creo, porque ya estaría retirado, muy seguramente. En fin, chicos, partido bueno de Champions. Tal vez alguna vez en la vida podamos ver a este Leicester. De pronto, sí, tiene posibilidades. ¡Wow! Mire, tienen a Mahrez. ¡Excelente! De pronto en el futuro podamos ver al Leicester City disputando esta final. El portero de 3 millones, por Dios, no lo puedo creer, con su mirada agachadita. 91 de valoración global, pero 3 millones de valor. Chicos, los invito a mi canal secundario, a Foot Shorts, para que se suscriban si les gusta el contenido y para que estén atentos de todo lo que se viene en FIFA 22 y todas las cosas curiosas que pasan en el fútbol, vistas a través de las cartas de Foot o de FIFA Ultimate Team. Bien, vamos al partido. Poderoso like, suscríbanse y atentos, porque se viene más contenido antes de que se acabe este FIFA 21. Hay que hacer más contenido. Vienen unos partidillos que tengo por ahí, unos videos más bien que tengo por ahí vistos, ideas que tengo por ahí, se vienen más adelante. De momento me concentro. Uy, cuidado, porque esta falta era último hombre. Ojo con la roja. Fofana. Yo suave, amarilla. Bueno, sí, por fortuna fue solo amarilla, pero ahora tenemos un problema, y es que el tiro libre es casi gol, es medio gol, tienen 50%, y más aún en los pies de Neymar. Wow, que este momento debería tener unos 33 años y está brillando con el París. Wow, bonito gol, muy bien cobrado. Ahí está. Nuestro el segundo mejor portero de la Premier League ha sido derrotado por este gran tiro libre por parte del brasileño. Miren qué jugada, y se nos fue. Qué lento Soyuncu a la hora de seguir a Kylian. Pero la verdad fue que nos hizo una jugada hermosa, Kylian. Por Dios, una individualidad perfecta. Miren esto, wow, qué clavada, por Dios. Qué clavada bárbara, chicos. Bien, el París está llevando
Él nos está arrebatando el sueño, por Dios, de la orejona, ¿no? Uy, miren, 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 miren. De pronto descontamos. De pronto descontamos. Ahí está Maddison, una de las joyas inglesas ahora mismo, ¿no? Subcampeón de Europa, de la Eurocopa más bien. Ahí está. Muy bien. Soumaré, me piden que lo cambie, pero creo que no es necesario de momento. Buen gol del inglés ahora mismo, James Maddison, que creo que pertenece a la cantera del Chelsea, si mal no estoy. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, me lo hacen saber. No fuimos capaz de quitar el balón. No. Pero ¿cómo rechazan el balón y le queda nuevamente? ¿Qué pasó aquí? Fuera de lugar, nos salvamos. ¡Wow! ¡Qué locura! Ya estaba rompiendo el control cuando... Miren lo que pasa. Sí, claro, está totalmente adelantado. No lo había notado. Pero, hombre, ¿cómo nos baila Kylian? Qué difícil es quitarle el balón a Kylian, hombre. A ver, no nos alcanzó el tiempo, chicos. No nos alcanzó el tiempo para empatar este juego. Pero bueno, chicos, lo intentamos. Conseguimos un par de títulos locales nada más, pero ni la Champions, ni la Europa. Perdón, no participamos en Europa League. Ni la Premier League la conseguimos, pero sí tenemos un equipo gigantesco. Podemos hacer cosas interesantes. Ojalá le vaya muy bien esta temporada al Leicester City. Chicos, de mi parte no es más, solo me resta despedirme, darles las gracias, un fuerte abrazo a todos y mil gracias por estar aquí, mil gracias por suscribirse y pues por estar muy atentos porque se vienen cosas muy buenas para FIFA 22, pero antes de que termine FIFA 21 tenemos más contenido. Sin más me despido, los dejo con la celebración, poderoso like, adiós. Deep breaths from the captain just before he actually puts his hand on this famous trophy. The cup with the big ears, as they sometimes call it, and it's the property now, for this year at any rate, of PSG. Well, they've been celebrating long into the night with their friends and family, and quite rightly so. It'll be a late night, Derek, I'm sure. A fantastic feeling for all concerned as they drink it in. And this is really special, getting to celebrate in front of your own fans. Well, it's giving something back. These fans have travelled all over the place, following their team. Now they get to join in the celebrations, go into the crowd and give them the cup, that's what I say.